acción que se dio tanto en depósitos como en crédito en esos meses, pero lo que vimos luego fue que desde septiembre ya marcamos números con un saldo de cartera bruta que alcanzó los 12.200 millones de dólares, superando el saldo registrado en febrero de ese mismo año, es decir, superando las cifras anteriores a la pandemia. Y esto muestra no solo la robustez del sector, sino su enorme capacidad para apoyar y permitir a sus socios superar situaciones difíciles como las que vivimos. Sí, Lo lo que mismo se nos esperaba pasa en en el cuanto año al crédito. 2020 era una caída libre de todas las actividades y penosamente quizá las que se pudiesen haber catalogado como más débiles, las operaciones de la economía popular y solidaria, y aparentemente no hubo mayores efectos. En realidad, no podríamos catalogarlas como las más débiles porque lo que sucede es que son organizaciones con una naturaleza distinta que, como usted conoce, están divididas en segmentos. Existen organizaciones muy diversas dentro del sector financiero popular y solidario. Las condiciones y características en las que operan las más pequeñas, las de los segmentos 4 y 5, por supuesto, son muy distintas a las de los segmentos 1 y 2, pero lo que vemos agregado en el sector es precisamente esto que yo le señalo, una situación en la que los indicadores, tanto de cartera como de depósitos, superan de una manera que vemos muy favorable aquello que fue el saldo de estas cuentas antes de la pandemia. Vemos una evolución interesante también, como yo le decía, en los depósitos que también crecieron tanto a la vista como a plazo, y esto nos permite ver no solo la capacidad de las entidades de apoyar a sus socios, sino la confianza de los socios en las cooperativas y las mutualistas. Es decir, el microempresario, el cliente de la economía popular y solidaria, prefirió ahorrar antes que gastar. No solo prefirió ahorrar, sino que apostó por la reactivación económica y se endeudó. Y eso es importantísimo en un escenario como el que estamos analizando, precisamente porque pudo haber muchas situaciones de incertidumbre que hubieron en un desarrollo normal de las cosas, hubieron derivado en una contracción del crédito, lo que sí pasó durante algunos meses. Sin embargo, luego lo que vemos es una reactivación hasta niveles, como yo les señalo, de los de septiembre, en donde ya se superaron los indicadores previos a la pandemia. Otro indicador muy interesante es lo que pasó con las medidas de alivio financiero, tanto el diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias como lo que sucedió alrededor de las medidas determinadas por la ley humanitaria. Y lo que vemos es también un comportamiento muy favorable de las entidades de todos los segmentos aplicando estas medidas en favor de sus socios y por lo tanto haciendo posible que esos socios superen de la mejor manera la crisis económica derivada de la crisis sanitaria. No obstante, pudo haberse dado un alto o medio nivel de morosidad. Superintendenta, ¿sí me Sí, escucha? se cortó un poco, discúlpeme, entiendo Le, que la pregunta es sobre el nivel de morosidad. Exactamente, a pesar de esas medidas que tomó la economía popular y solidaria, producto de las políticas gubernamentales, ¿se dio de todas maneras un alto nivel de morosidad o lo calificaría como medio? Lo que tenemos que entender en cuanto a la morosidad es que, en primer lugar, no es un tema general en cuanto a la cartera de crédito. Está muy, muy ligado precisamente a ciertas actividades que fueron terriblemente golpeadas por la crisis económica derivada de la crisis sanitaria. Y efectivamente, las medidas de alivio financiero estuvieron enfocadas a eso, a tratar de evitar que los socios que tenían un crédito con las organizaciones caigan en mora. Tenemos números, como yo le decía, muy interesantes en los que se aplicaron estas medidas de alivio financiero a porciones enormes de la cartera, y esas grandes porciones de la cartera que se vieron beneficiadas con estas medidas no solo tienen que ver con el microcrédito, aquí hay microcrédito, consumo, vivienda, crédito comercial e incluso crédito educativo. Esto permitió que las personas efectivamente no solo difieran, sino difieran y reprogramen sus obligaciones al amparo de lo que la normativa señalaba, y con esto logren
estructurar nuevamente sus finanzas. Por supuesto, como le digo, hay una porción importante de operaciones que tienen que ver no solo con ciertas actividades, sino también con ciertas zonas geográficas en donde la reactivación económica no ha sido igual que en el resto del país, pero las cooperativas siguen trabajando con las estructuras que la normativa legal vigente les permite para poder apoyar adecuadamente a sus socios y que los niveles de morosidad no se eleven demasiado. Por supuesto, los niveles de morosidad han cambiado de lo que mantenía el sector y sí tenemos niveles de morosidad un poco más altos que lo que veíamos a inicios del año anterior, pero las medidas de alivio financiero y el empeño, esta colaboración entre los socios y las cooperativas han tenido un buen efecto. Tenemos que trabajar, por supuesto, desde el supervisor para que la normativa también permita que las organizaciones mantengan cifras saludables y por lo tanto puedan seguir operando sin mayores impactos. Pero este es un proceso, tenemos que ir avanzando, viendo cómo evoluciona la cartera y seguir trabajando de la mano, insisto, del regulador, en nuestro caso la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 6 de la mañana con 54 minutos, dialogamos en Impacto Informativo con la doctora Margarita Hernández, Superintendente de Economía Popular y Solidaria. Superintendenta, no obstante, las instituciones financieras de la economía popular y solidaria, para cumplir con el marco legal, debieron hacer grandes provisiones que probablemente afectaron su rentabilidad. En muchos casos, de lo que tenemos información, esto las llevó a estar al límite de la pérdida y otros sí tuvieron pérdidas. ¿Cuál es su registro? Lo que yo le puedo decir, señor Vázquez, es que quien pudo haber pensado que un sector financiero que evidentemente fue golpeado con la crisis pueda salir incólume sin pérdidas o sin sufrir algún desmedro en sus indicadores financieros, en realidad no estaba percibiendo lo que está pasando. El solo compromiso de apoyar a sus socios con las medidas de alivio financiero implicaba efectivamente que las cifras de las organizaciones del sector financiero popular y solidario iban a afectarse. Ese es, ahí hay que entenderlo perfectamente, el intermediario vive de eso, de la intermediación, de los intereses que cobra y que paga por recibir los depósitos y entregar los créditos, y las medidas de alivio financiero golpearon directamente esa gestión de los intermediarios financieros. Sin embargo, lo que vemos, insisto, es una dinámica en la que tanto los socios como las entidades empiezan a trabajar juntos para lograr que el sector financiero popular y solidario supere adecuadamente las cifras de la crisis. Y yo le voy a dar un dato que nos permite entender precisamente eso. En la recuperación promedio en el mes de marzo era de alrededor de $335. La recuperación, me refiero a la recuperación promedio de la cartera según el estado de la operación. Para mayo ya teníamos una recuperación promedio de $488 y en junio ya era de 503. Es decir, no solo vemos la efectividad de las medidas de alivio financiero, sino el compromiso de los socios con las entidades que, a pesar de tener medidas de alivio financiero en sus operaciones de crédito, pagaron más de lo que la cuota representaba para poder sostener adecuadamente esas operaciones y además lograr esta dinámica, ¿no es cierto?, en la que los créditos no se alarguen demasiado o no se vean afectados con el impacto de lo que puede haber sido en la tabla la medida de alivio financiero. Insisto, nosotros tenemos entidades que por supuesto han presentado pérdidas, otras que han disminuido de manera muy considerable sus indicadores financieros, pero lo importante es que el sector lo está superando adecuadamente, que desde la normativa tenemos ya una estructura y seguimos trabajando en modificar esa estructura para que el impacto sea el menor posible y que lo que veamos a partir de este año 2021 sea una recuperación adecuada, no solo de la cartera de crédito y del nivel de los depósitos, sino del resto de indicadores financieros de las entidades. Y ahí las provisiones, por supuesto, juegan un rol fundamental, pero son para eso. Precisamente es un colchón que se genera para momentos complejos. Lo importante es que en esos momentos complejos, pues la institución, la mutualista, la cooperativa, el banco de microfinanzas, haya ayudado a su cliente para seguir adelante en un momento tan difícil como fue de la pandemia que no termina,
de tal manera que quisiéramos ver a grosso modo cuáles son sus previsiones para el 2021. Sí, señor Vázquez, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. En algún momento se habló de pospandemia. No sé con qué criterios pudimos haber calificado eso cuando ahora estamos en una situación muy similar a la que vivimos a inicios del año anterior. Sin embargo, yo sí creo que lo que estamos viendo en el sector financiero popular y solidario nos muestra claramente la línea de lo que va a ser la evolución en este año de los indicadores del sector. Tenemos un claro crecimiento en los depósitos y en la cartera. Eso es importantísimo para la reactivación económica. Nos muestra además este compromiso que los socios de las organizaciones tienen con el ahorro, que es fundamental. Hay que entender el rol fundamental que tiene el ahorro dentro de la economía. Vemos el compromiso además de los socios con el cumplimiento de lo que son los créditos. Por supuesto, tenemos que trabajar mucho desde el supervisor, desde el regulador y desde las entidades para mejorar las cifras de lo que es la recuperación en cuanto a la morosidad, pero sé que esos indicadores se pueden superar y lo que yo espero es que para finales del 2021 lo que tengamos sean cifras que demuestren no solo la enorme capacidad de resiliencia que tienen las entidades del sector financiero popular y solidario y cómo logran apoyar a sus socios para transformar su realidad, sino la ratificación de algo que lo vemos como una realidad. El Ecuador es un país cooperativo y aquí las personas creen y trabajan desde el cooperativismo y por sus organizaciones y ese compromiso es el que permite que precisamente este sector no solo se mantenga, sino que crezca de manera adecuada y, como usted ve, de manera robusta para mantenerse en el lugar que se ha ganado dentro del sistema financiero nacional. Lo importante es que el cliente de la economía popular y solidaria tenga muy claro todos estos preceptos, estas formas de conducta, tanto de las instituciones como de la entidad que las controla. Así es, señor Vázquez, y para eso, y yo le agradezco a usted que nos permita hablar de esto siempre, es fundamental que las personas se informen adecuadamente. La página web de la Superintendencia de Economía Popular y Usted sabe, Solidaria ante tiene... tanto rumor, ante las denominadas fake news, ¿no es cierto?, que Correcto. podrían afectar este sector tan delicado de la economía. Afectar este, ¿no?, como afectar otros actores del sector, del sistema financiero nacional. Y precisamente por eso invitamos, insisto, a las personas a informarse adecuadamente con las cifras que publicamos en nuestra página web, pero sobre todo, más allá de las cifras que pudieran sonar muy técnicas, lo importante, lo fundamental en situaciones como las que estamos viviendo en este momento es que las personas se informen respecto de las entidades que conforman efectivamente el sistema financiero nacional. Hay muchísimas propagandas en internet que llegan inclusive en mensajes a los teléfonos y que tienen que ver con créditos en condiciones casi, digamos, irreales, ¿no?, respecto de la posibilidad de recibir, correcto. Fantasías. Y entonces lo que hay que hacer es, tenga el nombre que tenga, verificar en las páginas web de los organismos de control, verificar si es que esa entidad existe, verificar las condiciones de ese crédito, porque lastimosamente estas épocas también se prestan para que en su desesperación las personas se equivoquen y confíen en quien no deben confiar, que son precisamente estos intermediarios financieros falsos, ¿no es cierto?, que se presentan ante las personas, a veces con el nombre de cooperativa, a veces con el nombre de banco, a veces con el nombre de financiera, y ahí la importancia de la información que los organismos de control presentamos en nuestras páginas web. ¿Y cuál debe ser en ese caso, superintendenta, la actitud o el modus operandi de una persona que recibe mensajes y quizá empieza a dudar de la supuesta cooperativa, de la supuesta entidad? ¿Debe de inmediato comunicar a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria o a qué entidad del Estado? Lo primero es verificar. Y entonces el catastro de organizaciones del sector está a disposición del público en nuestra página web. Damos información sobre estos temas, además, en todos nuestros canales, tanto en las redes sociales como por teléfono y a través de correo electrónico. En el correo electrónico contáctenos @ceps.gov.es. Y si es que se verifica que la información es falsa y que hay alguien usando inadecuadamente el nombre de un intermediario financiero para este tipo de actividades ilícitas, entonces denunciar, sea en la superintendencia, y nosotros hacemos el trámite correspondiente frente a la fiscalía,
o sea directamente en la Fiscalía. Lo que esperamos es que estas denuncias siempre sean oportunas, es decir, antes de que las personas interactúen y no cuando ya se hayan dado depósitos, que es lo que normalmente estas entidades piden previamente a otorgar estos supuestos créditos. Y lastimosamente lo que nos pasa, y le digo, señor Vázquez, no con mucha frecuencia, pero sí nos pasa, es que las personas acuden a nosotros cuando ya han hecho el depósito, cuando ya esta contraparte no le contesta el teléfono o ya no saben qué es lo que pasó con el supuesto crédito que iban a recibir y lastimosamente pierden sus recursos. Bueno, vamos a estar muy atentos a estos temas, pero en general al desarrollo de la economía popular y solidaria. Gracias por estos minutos, gracias por esta charla, señora superintendente. Muchísimas gracias a usted, señor Vázquez, por el espacio. Que tenga una excelente jornada para usted y para todos quienes escuchan su radio. Lo propio para usted. Muchas gracias. Ha sido la doctora Margarita Hernández, superintendente de Economía Popular y Solidaria.